El salario mínimo en América Latina es una de las trampas silenciosas más peligrosas que existen. Te dicen que es un piso de dignidad, que es lo mínimo que mereces por tu trabajo. Y sí, técnicamente suena justo. Pero hay algo que casi nadie te explica. Ese número que aparece en tu contrato no garantiza tranquilidad, no garantiza libertad, y mucho menos garantiza progreso. Porque mientras tú trabajas todos los días pensando que el problema es que ganas poco, hay personas con el mismo salario que logran ahorrar, avanzar y construir estabilidad. Y otras que, incluso ganando más, viven atrapadas en deudas, ansiedad y estrés financiero constante. La diferencia no siempre está en el dinero. Está en los hábitos, en las decisiones pequeñas, en los errores invisibles que repites cada mes sin darte cuenta. Hace algunos años, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo analizó millones de trabajadores en América Latina. Lo impactante no fue cuánto ganaban. Lo impactante fue descubrir que la mayoría creía que su salario alcanzaba, hasta que anotaron cada gasto durante un mes completo. Ahí apareció la verdad. Cafés, compras impulsivas, aplicaciones, comida rápida, pagos pequeños que parecían inofensivos. Y cuando sumaron todo, descubrieron algo brutal. No estaban sobreviviendo con su salario. Estaban endeudándose lentamente mientras creían que todo estaba bajo control. Ese es el verdadero problema de ganar poco. No es solamente el dinero. Es que el sistema te acostumbra. Te acostumbras a vivir apagando incendios. Te acostumbras a sobrevivir. Te acostumbras tanto a llegar justo a fin de mes, que dejas de preguntarte si existe otra forma de vivir. Y aquí es donde comienza el cambio. Porque hacer que tu salario rinda más no significa vivir miserablemente. No significa dejar de disfrutar la vida. Significa aprender a usar el dinero con inteligencia, incluso cuando es poco. Conozco a Mariana. Tiene 34 años y vive en Bogotá. Lleva casi una década ganando un salario muy parecido. Cuando empezó a trabajar, pensaba exactamente igual que millones de personas. Cuando gane un poco más, voy a estar tranquila. Pero ese momento nunca llegó. Cada aumento desaparecía. La inflación subía. Los gastos crecían. Y sin darse cuenta, seguía atrapada en el mismo lugar. Hasta que un día entendió algo que cambió completamente su vida financiera. El problema no era solamente cuánto ganaba. El problema era que nunca había aprendido a administrar lo poco que tenía. Y eso pasa muchísimo. Hay personas que ganan poco, pero toman decisiones inteligentes. Y hay personas que ganan más, pero destruyen su dinero con hábitos emocionales. Porque el dinero también es psicológico. Muchas compras no nacen de la necesidad. Nacen del cansancio, de la ansiedad, de querer sentir recompensa después de una semana difícil. Y eso explica por qué tanta gente trabaja más, pero nunca avanza. Gastan para sentirse mejor momentáneamente, pero cada gasto impulsivo les roba tranquilidad futura. Mariana empezó haciendo algo extremadamente simple. Anotó absolutamente todo. Todo. Desde el transporte hasta los pequeños antojos que parecían insignificantes. Y ahí vio algo que le abrió los ojos. No era pobre solamente por su salario. También estaba perdiendo dinero en hábitos automáticos. Pequeñas fugas. Pequeños errores. Pequeñas decisiones repetidas durante años. Y aquí viene una verdad incómoda. Tu vida financiera no cambia con una decisión gigante. Cambia con pequeñas decisiones repetidas todos los días. La gente cree que hacerse estable económicamente depende de ganar muchísimo dinero. Pero muchas veces depende primero de aprender a controlar el dinero que ya tienes. Porque si hoy no puedes administrar $1000, tampoco sabrás administrar 10.000. El problema no escala. Se multiplica. Por eso Mariana empezó a hacer cambios pequeños, pero inteligentes. Dejó de comprar por impulso. Empezó a cocinar más en casa. Canceló servicios que casi no utilizaba. Aprendió a comparar precios. Y lo más importante, dejó de gastar para impresionar personas. Porque ahí se pierde muchísimo dinero. En aparentar. Ropa que no necesitas. Celulares que no puedes pagar. Salidas que te dejan vacío financieramente solo para encajar. Y lo más curioso es que muchas veces las personas más libres económicamente no parecen ricas. Porque entienden algo que la mayoría no entiende. La verdadera riqueza no siempre se ve. Se siente. Se siente cuando no vives con ansiedad. Cuando no dependes de la tarjeta para terminar el mes. Cuando puedes ahorrar aunque sea poco. Cuando tienes margen para respirar. Y aquí aparece otro error financiero enorme que destruye a quienes ganan poco. Esperar a ganar más para empezar a organizarse. Eso casi nunca funciona. Porque los hábitos financieros malos crecen junto con el salario. Si hoy gastas todo lo que ganas, mañana probablemente también gastarás todo, aunque ganes más. Por eso las personas inteligentes empiezan con ingresos pequeños.
Porque entienden que el músculo financiero se entrena. Igual que el cuerpo. Al principio cuesta. Se siente incómodo. Parece lento. Pero después algo cambia. Empiezas a sentir control. Empiezas a sentir claridad. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tanto para vivir mejor. Y ahí ocurre algo poderoso. Tu salario deja de ser únicamente dinero para sobrevivir. Y empieza a convertirse en una herramienta. Una herramienta para construir estabilidad. Para reducir estrés. Para crear oportunidades. Mariana hizo algo más. Buscó pequeños ingresos inteligentes. No un segundo empleo que la destruyera físicamente, sino pequeñas formas de generar dinero adicional. Vendió ropa que no usaba. Aprendió a ofrecer servicios online. Comenzó a revender productos pequeños. Nada espectacular. Nada viral. Nada mágico. Pero esos pequeños ingresos cambiaron completamente su realidad. Porque cuando ganas poco, incluso $100 extra pueden marcar una diferencia enorme. Y eso es algo que mucha gente subestima. No necesitas empezar un imperio. Necesitas empezar movimiento. Porque el dinero ama el movimiento inteligente. La mayoría espera el momento perfecto. El salario perfecto. La oportunidad perfecta. Pero las personas que avanzan empiezan con lo que tienen. Poco dinero. Poco tiempo. Pocos recursos. Pero mucha disciplina. Y aquí está la gran verdad que nadie quiere escuchar. No puedes controlar la economía. No puedes controlar la inflación. No puedes controlar cuánto suben los precios. Pero sí puedes controlar tus hábitos. Tus decisiones. Tus prioridades. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando aprendes a hacer rendir un ingreso pequeño, desarrollas una habilidad que vale más que cualquier aumento salarial. La habilidad de construir estabilidad incluso en tiempos difíciles. Y créeme, esa habilidad puede cambiarte la vida por completo. El salario mínimo en América Latina es la promesa rota más grande que existe. Te dicen que es un piso de dignidad, que es lo mínimo que mereces por tu trabajo. Y técnicamente es verdad. Pero lo que nadie te dice es que ese número que ves en tu contrato es una ilusión óptica financiera diseñada para que dejes de pensar. Hace 3 años, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo analizó a millones de trabajadores con salario mínimo entre México, Colombia, Perú y Brasil. El dato fue brutal. La mayoría creía que su salario era suficiente para vivir, pero cuando anotaron sus gastos reales descubrieron algo aterrador. Estaban endeudándose cada mes sin darse cuenta. El problema no era solamente cuánto ganaban. El problema era que el dinero desaparecía sin control. Eso es lo que pasa cuando trabajas durante años solo para sobrevivir. El dinero entra. El dinero sale. Y tú sigues exactamente en el mismo lugar preguntándote por qué nunca avanzas. Yo conocí a Mariana. Tiene 34 años y vive en Bogotá. Lleva casi una década trabajando por salario mínimo. Cuando comenzó sentía que algún día las cosas mejorarían. Cada aumento anual le daba esperanza. Pero con el tiempo entendió algo doloroso. Aunque el número de su salario subía, su vida seguía igual o incluso peor. La comida costaba más. El transporte costaba más. Los servicios costaban más. Y cada vez que recibía su pago sentía que el dinero duraba menos. Ahí entendió algo que millones de personas todavía no entienden. El salario mínimo no es un destino. Es un punto de partida. Pero la mayoría nunca logra salir de ahí porque nadie les enseña cómo hacerlo. Y aquí está la verdad. Mucha gente no necesita ganar el doble para respirar tranquila. Necesita tomar mejores decisiones con lo que ya tiene. Porque hacer que tu salario rinda más no siempre significa trabajar más horas. Muchas veces significa dejar de cometer errores financieros invisibles. Por ejemplo, uno de los mayores errores es vivir completamente a ciegas. La mayoría sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto gasta realmente. Y esa diferencia destruye vidas. Hace un tiempo, un grupo de personas de ingresos bajos participó en un experimento financiero. Les pidieron calcular cuánto gastaban en comida cada mes. Todos dieron cifras relativamente pequeñas. Pero cuando revisaron los recibos reales, el gasto verdadero era muchísimo mayor. ¿Entiendes lo peligroso que es eso? Muchos no están atrapados solo porque ganan poco. Están atrapados porque el dinero se les escapa en pequeñas decisiones que parecen insignificantes. El café diario. La comida por aplicación. Las compras impulsivas. Las suscripciones olvidadas. Los pequeños gustos que parecen inofensivos. Y aquí está el problema. Tu cerebro no siente esos gastos como amenazas. Lo siente como recompensas rápidas. Por eso ahorrar se siente difícil. Porque tu mente fue diseñada para buscar placer inmediato, no tranquilidad financiera dentro de 10 años. Mariana descubrió esto cuando empezó a anotar absolutamente todo lo que gastaba durante un mes. Y cuando vio el resultado, se quedó en silencio.
Una parte enorme de su salario desaparecía en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. Ahí entendió algo poderoso. La pobreza no siempre llega por grandes errores. A veces llega por pequeñas fugas repetidas todos los días. Entonces hizo algo simple. No dejó de vivir. No se volvió miserable. Solo empezó a tomar decisiones más inteligentes. Comenzó a cocinar más en casa. Canceló servicios que no usaba. Dejó de comprar cosas solo por ansiedad o aburrimiento. Y poco a poco empezó a sentir algo que no sentía desde hacía años. Control. Y cuando recuperas control sobre tu dinero, recuperas control sobre tu vida. Porque aquí viene otro error financiero silencioso. Mucha gente cree que porque puede pagar una cuota significa que puede permitirse el producto. Pero poder pagar algo no significa que sea una buena decisión. Conozco a un hombre llamado Sergio. Ganaba poco, pero cuando consiguió una tarjeta de crédito sintió que finalmente estaba avanzando. Empezó a comprar cosas para sentirse exitoso. Un celular nuevo. Una televisión más grande. Ropa que realmente no necesitaba. El problema es que un año después seguía ganando lo mismo, pero ahora estaba atrapado pagando decisiones viejas. Trabajaba para compras que ya ni siquiera le emocionaban. Y eso es exactamente lo que hacen las malas decisiones financieras. Te roban tiempo futuro. Cada deuda innecesaria es una versión de ti mañana trabajando por cosas que hoy ya no importan. Mientras tanto, las personas que logran avanzar hacen algo completamente distinto. Construyen hábitos pequeños pero inteligentes. Hábitos simples. Aburridos incluso. Pero increíblemente poderosos con el tiempo. Llevan comida al trabajo. Compran usado en vez de nuevo. Comparan precios. Aprenden habilidades gratuitas en Internet. Evitan aparentar una vida que todavía no tienen. Y sobre todo, entienden algo importante. El salario paga las cuentas. Pero las habilidades aumentan tus ingresos. Por eso muchas personas que ganan poco empiezan a generar dinero extra de maneras pequeñas e inteligentes. Mariana, por ejemplo, empezó vendiendo postres caseros los fines de semana. No tenía local. No tenía una gran inversión. Solo tenía un teléfono, una receta sencilla y ganas de salir adelante. La primera semana ganó muy poco. Pero ese dinero era diferente. Porque no dependía de un jefe. Dependía de ella. Y cuando desarrollas una habilidad que puede generar dinero, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte atrapado. Ahí es donde muchas personas empiezan a crecer. Algunos aprenden edición de vídeo. Otros venden productos por Internet. Otros reparan celulares, cocinan, dan clases, crean contenido o trabajan freelance. No comienzan ganando miles. Comienzan pequeños. Pero los ingresos inteligentes funcionan diferente al salario. Porque pueden crecer. Y aquí viene una verdad incómoda. Depender de una sola fuente de ingresos es uno de los riesgos financieros más grandes que existen. Porque si tu salario es tu única entrada de dinero, estás a una mala noticia de una crisis. Por eso las personas que avanzan no esperan a tocar fondo para cambiar. Construyen antes de necesitarlo desesperadamente. Y ahora quiero que pienses en algo. Si mañana duplicaran tu salario, ¿realmente serías más rico? ¿O simplemente gastarías más? Porque existe una trampa silenciosa llamada inflación del estilo de vida. Cuando ganas más, normalmente también empiezas a gastar más. Y por eso hay personas que duplican sus ingresos pero siguen viviendo estresadas y endeudadas. Nunca aprendieron hábitos financieros saludables. Solo aumentaron el tamaño de sus gastos. Por eso hacer que tu salario rinda más no comienza en tu bolsillo. Comienza en tu mente. En las pequeñas decisiones que tomas todos los días cuando nadie te ve. En aprender a diferenciar entre lo que te da placer por unos minutos y lo que puede darte tranquilidad durante años. Porque al final, el dinero no cambia quién eres. Solo amplifica tus hábitos. Si eres desordenado con poco dinero, probablemente también lo serás con mucho. Pero si aprendes a administrar poco dinero inteligentemente, desarrollas una habilidad que puede darte libertad toda la vida. Y aquí está la mejor noticia de todas. No necesitas esperar a ganar más para empezar. Puedes empezar hoy. Con el salario que tienes ahora. Con las herramientas que ya tienes. Porque las personas que transforman su vida financiera rara vez comienzan con grandes oportunidades. Comienzan con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Así que después de terminar este vídeo, haz algo simple. Anota todos tus gastos durante los próximos 30 días. Detecta una sola fuga de dinero. Solo una. Y usa ese dinero para construir algo que pueda darte más ingresos en el futuro. Puede ser un curso. Puede ser una herramienta. Puede ser tu primer pequeño negocio. Puede ser aprender una habilidad que el mercado necesite. Pero deja de gastar todo únicamente en sobrevivir el presente mientras destruyes tu futuro. Porque aunque hoy ganes poco, todavía puedes tomar decisiones inteligentes.
Y esas decisiones, repetidas durante años, son las que separan a quienes pasan toda la vida sobreviviendo, de quienes finalmente logran vivir con tranquilidad. Luego les pidió que guardaran cada recibo durante 30 días. Y cuando revisaron los números reales, ocurrió algo impactante. El gasto no era un poco más alto. Era muchísimo mayor de lo que imaginaban. Ese dinero fantasma, ese dinero que desaparece sin que lo notes, es exactamente lo que mantiene atrapadas a millones de personas. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. Porque la mayoría cree que necesita ganar más dinero para respirar tranquila. Pero muchas veces, el primer paso no es ganar más. Es dejar de perder lo que ya ganas. Por eso quiero que hagas algo simple, pero extremadamente poderoso. Durante los próximos 7 días, antes de gastar un solo peso, anótalo. Todo. El café. El snack. El taxi. La aplicación de delivery. La compra impulsiva que hiciste porque tuviste un mal día. No es para castigarte. No es para sentir culpa. Es para verte por primera vez con honestidad financiera. Porque mientras no sepas exactamente a dónde va tu dinero, siempre sentirás que desaparece por arte de magia. Y cuando termines esos 7 días, vas a notar algo incómodo. No son los grandes gastos los que destruyen tu salario. Son las pequeñas decisiones repetidas todos los días. Ahí es donde vive la fuga silenciosa. Y eso nos lleva al siguiente punto. Los gastos fantasma. Esos gastos invisibles que pagas cada mes sin darte cuenta y que lentamente consumen tu futuro. El primero son las suscripciones olvidadas. Netflix. Spotify. Aplicaciones que descargaste motivado un domingo por la noche y nunca volviste a usar. Pequeños cobros automáticos que parecen insignificantes, hasta que los sumas durante un año entero. Y aquí ocurre algo psicológico muy peligroso. Cuando un gasto es pequeño, el cerebro deja de cuestionarlo. No duele. Y justamente por eso se vuelve permanente. El segundo gasto fantasma es la conveniencia. Y este es uno de los más destructivos para las personas que ganan poco. El café comprado fuera todos los días. El delivery cuando tienes comida en casa. El Uber por comodidad. Las compras rápidas porque estás cansado y no quieres pensar. La conveniencia vende tiempo, pero muchas veces te roba tranquilidad financiera. Porque cada pequeña comodidad inmediata se convierte en dinero que ya no puedes usar para construir algo más grande. Y aquí está la parte dura. Muchos no trabajan solamente por necesidad. Trabajan para mantener hábitos caros que nunca se detuvieron a cuestionar. Ahora escucha esto con atención. No estoy diciendo que elimines todo lo que disfrutas. Eso no funciona. Las personas que intentan vivir sufriendo terminan explotando emocionalmente y vuelven a gastar peor que antes. La clave no es castigarte. La clave es decidir conscientemente qué cosas realmente mejoran tu vida, y cuáles solo te dan dopamina por unos minutos. Porque existe una diferencia enorme entre disfrutar el dinero y desperdiciarlo. Y aquí aparece el tercer gasto fantasma. El más peligroso de todos. El dinero que gastas intentando sentirte exitoso. Ropa para impresionar personas que ni siquiera piensan en ti. Celulares que no puedes permitirte. Compras hechas por ansiedad, comparación o presión social. Vivimos en una época donde mucha gente parece rica, pero está financieramente rota por dentro. Y el problema es que el salario pequeño no perdona errores repetidos. Cada compra innecesaria pesa más. Cada deuda duele más. Cada mala decisión financiera consume meses de esfuerzo. Por eso las personas inteligentes con ingresos pequeños desarrollan hábitos distintos. Aprenden a diferenciar entre verse ricos y construir riqueza de verdad. Porque son dos cosas completamente diferentes. Conozco a un hombre llamado Andrés que trabajaba en una tienda de repuestos. Ganaba poco. Muy poco. Pero mientras todos sus compañeros cambiaban de celular cada año, él hacía algo diferente. Aprendía. Veía vídeos gratuitos sobre ventas. Leía sobre finanzas. Aprendió Excel desde su teléfono viejo mientras viajaba en bus al trabajo. Y un año después consiguió un empleo mejor. Luego empezó a trabajar freelance organizando inventarios para pequeños negocios. Lo interesante no es cuánto ganaba al inicio. Lo interesante es que usó sus ingresos pequeños inteligentemente. En vez de gastar todo en aparentar una vida mejor, invirtió en convertirse en una persona más valiosa. Y eso cambia todo. Porque aquí está una verdad que nadie enseña en la escuela. Tu salario actual no siempre refleja tu potencial. Muchas veces solo refleja tus habilidades actuales. Y las habilidades pueden cambiar. Por eso algunas personas logran salir del salario mínimo relativamente rápido, mientras otras permanecen atrapadas durante décadas. No porque unas sean más inteligentes, sino porque unas toman decisiones distintas todos los días. Decisiones pequeñas, silenciosas, pero poderosas con el tiempo. Y aquí viene algo importante.
No subestimes el impacto de un hábito pequeño repetido durante años. Porque así como los malos hábitos destruyen lentamente tu dinero, los buenos hábitos también construyen libertad lentamente. Una persona que aprende a ahorrar un pequeño porcentaje, que evita deudas innecesarias, que desarrolla una habilidad útil, que crea aunque sea una fuente extra de ingresos. Esa persona ya empezó a separarse del promedio. Aunque todavía gane poco. Porque el cambio financiero casi nunca comienza con una gran oportunidad. Comienza con conciencia, con disciplina, con pequeñas decisiones inteligentes repetidas cuando nadie está mirando. Así que haz una pausa un momento. Si todavía estás viendo este vídeo, probablemente una parte de ti ya entendió algo importante. No naciste para trabajar toda tu vida únicamente para sobrevivir. No naciste para sentir ansiedad cada vez que llega fin de mes. Y aunque hoy ganes poco, todavía puedes construir una vida financiera más tranquila si empiezas a cambiar tus hábitos, tus decisiones y la manera en que usas cada peso que entra a tus manos. Naciste para tener tranquilidad. Para dormir sin ansiedad cada vez que llega fin de mes. Para sentir que el dinero deja de perseguirte y empieza a trabajar contigo. Pero esa vida no aparece por accidente. No llega porque sí. Llega cuando empiezas a tomar decisiones distintas a las de la mayoría. Porque la mayoría improvisa con su dinero. Cobra, gasta, sobrevive y repite. Sin plan. Sin dirección. Sin entender que cada año que pasa sin cambiar hábitos financieros, el costo emocional también crece. Y aquí está la parte más peligrosa. Muchos creen que la escasez es normal porque llevan tantos años viviéndola que ya dejaron de cuestionarla. Pero vivir preocupado todo el tiempo no es normal. Vivir endeudado no es normal. Vivir sintiendo culpa cada vez que compras algo tampoco es normal. Lo que pasa es que el sistema te acostumbra lentamente. Y por eso hoy tienes una oportunidad distinta. La oportunidad de dejar de improvisar con tu futuro financiero. Porque aunque ganes poco, todavía puedes aprender a usar ese ingreso inteligentemente. Ahora escucha esto. Muchas personas creen que mejorar financieramente significa comprar cosas premium. El celular más caro. La ropa más cara. El gimnasio más exclusivo. El curso que nunca terminan. Y sí, algunas veces la calidad importa. Pero muchas otras veces estás pagando por una ilusión emocional. Compras algo pensando que eso mejorará tu vida automáticamente. Y luego descubres que nada cambió. El gimnasio sigue vacío. La ropa sigue guardada. El producto premium terminó siendo otro gasto impulsivo disfrazado de progreso. Y esto conecta directamente con uno de los errores financieros más comunes de las personas con ingresos pequeños. Intentar verse exitosos antes de construir estabilidad. Porque la presión social es brutal. Todos parecen estar avanzando. Todos parecen tener más dinero. Todos parecen vivir mejor. Pero muchas veces lo que estás viendo no es riqueza. Es deuda maquillada. Es ansiedad escondida detrás de fotos bonitas. Las personas inteligentes financieramente entienden algo diferente. Entienden que primero se construye la base, y después llega el lujo. No al revés. Por eso el siguiente paso puede cambiar completamente tu situación financiera. Necesitas encontrar tus gastos invisibles. Esos gastos pequeños que parecen insignificantes individualmente, pero juntos destruyen tu capacidad de crecer. Y cuando los encuentras, ocurre algo poderoso. No necesitas ganar más dinero inmediatamente. Porque acabas de recuperar parte del dinero que ya estabas perdiendo. Ese es tu primer apalancamiento. Tu primera fuga cerrada. Tu primera sensación de control financiero real. Y ahora viene algo aún más importante. Tu primer ingreso secundario. Aquí es donde muchas personas se bloquean mentalmente. Piensan que para ganar dinero extra necesitan montar una empresa gigante, invertir miles de dólares o trabajar hasta quedarse sin energía. Pero casi nunca empieza así. La mayoría de los ingresos extra comienzan de manera pequeña. Muy pequeña. Y justamente por eso mucha gente los ignora. Pero los ingresos pequeños inteligentes tienen algo poderoso. Te enseñan independencia. Te enseñan que no dependes únicamente de un salario. Y eso cambia tu mentalidad completamente. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que ya no usas? Ropa, electrónicos, herramientas, libros, muebles, objetos guardados desde hace años ocupando espacio y perdiendo valor. La mayoría de las personas no tiene una casa. Tiene un almacén de dinero dormido. Conocí a un hombre llamado Andrés que hizo algo interesante. Un fin de semana tomó fotos de todo lo que no usaba. Todo. Subió los artículos a internet. No esperaba hacerse rico. Solo quería liberar espacio. Pero en pocas semanas había generado suficiente dinero para pagar varias deudas pequeñas que llevaba meses arrastrando. Y aquí está la lección importante. Ese dinero no vino de trabajar más horas.
Vino de organizar mejor lo que ya tenía. Porque muchas veces el problema financiero no es solamente falta de ingresos. También es desorden. Desorden en hábitos. Desorden en compras. Desorden en prioridades. Por eso quiero que hagas algo simple. Durante los próximos días, revisa cada rincón de tu casa. Y pregúntate esto. ¿Esto realmente aporta valor a mi vida? ¿O solo está ocupando espacio? Lo que vendas no es solamente dinero. Es libertad. Es ligereza. Es un pequeño paso para recuperar control. Y ahora quiero hablarte de algo que asusta a muchísimas personas. Pedir un aumento. La mayoría cree que no merece ganar más. O peor todavía, cree que pedir más dinero es molestar. Pero escucha esto con atención. Muchas veces las personas no ganan más porque nunca aprendieron a negociar su valor. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad. Porque alguien puede trabajar duro durante años, y aún así quedarse exactamente en el mismo lugar si nunca desarrolla la capacidad de hablar, proponer y demostrar por qué merece crecer. Conozco personas que pasaron 5 años esperando que su jefe notara su esfuerzo. Y nunca pasó nada. Porque el mundo rara vez recompensa automáticamente el sacrificio silencioso. Las personas que avanzan aprenden a comunicar valor. Aprenden habilidades nuevas. Resuelven problemas. Se vuelven difíciles de reemplazar. Y después negocian desde esa posición. No desde el miedo. Y aquí viene una verdad importante. Aunque hoy ganes salario mínimo, eso no significa que tu valor tenga que quedarse ahí para siempre. Porque los ingresos pequeños inteligentes tienen una ventaja enorme. Te obligan a desarrollar creatividad financiera. Te obligan a pensar mejor. A gastar mejor. A decidir mejor. Y esas habilidades, con el tiempo, terminan valiendo muchísimo más que el dinero con el que empezaste. Eso significa algo muy importante. Si nunca has pedido un aumento, probablemente no sea porque no lo mereces. Probablemente sea porque el miedo te convenció de quedarte callado. Y aquí es donde mucha gente pierde años completos de crecimiento financiero. Porque esperan que algún día alguien note su esfuerzo automáticamente. Pero el mundo rara vez funciona así. Las personas que logran mejorar sus ingresos normalmente hacen algo distinto. Aprenden a demostrar valor. Aprenden a resolver problemas. Aprenden a volverse difíciles de reemplazar. Y después hablan. Porque sí, trabajar duro importa. Pero saber comunicar lo que aportas también importa muchísimo. Ahora escucha esto. No estoy diciendo que mañana entres a la oficina exigiendo más dinero sin preparación. Eso sería un error. Lo inteligente es construir evidencia primero. Llegar con resultados. Llegar con soluciones. Llegar con razones claras por las que tu trabajo vale más. Porque cuando alguien ayuda a ahorrar tiempo, vender más o resolver problemas importantes, deja de ser solo un empleado. Se convierte en alguien valioso. Y las personas valiosas tienen más oportunidades de crecer. Pero aquí viene el cambio más grande de todos. El verdadero salto financiero casi nunca comienza con un aumento. Comienza cuando desarrollas una habilidad que el mercado necesita. Porque hay algo que debes entender. Tu salario actual no define permanentemente cuánto puedes ganar. Tus habilidades sí influyen muchísimo en eso. Y hoy vivimos en una época donde aprender algo útil cuesta menos que nunca en la historia. Hace 20 años necesitabas pagar universidades costosas para acceder a conocimiento especializado. Hoy puedes aprender habilidades completas desde tu teléfono. Gratis. Mientras viajas en bus. Mientras esperas una cita. Mientras otras personas pasan horas consumiendo entretenimiento que no cambia su vida. Y aquí está la diferencia silenciosa entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados. Unos consumen distracción. Otros consumen habilidades. Conocí a una mujer llamada Rosa que trabajaba vendiendo ropa en una pequeña tienda. Ganaba poco. Pero un día notó algo interesante. Muchos negocios pequeños en su ciudad necesitaban contenido para redes sociales, y no sabían cómo hacerlo. Así que tomó una decisión pequeña. Aprender edición de vídeo. No tenía computadora cara. No tenía experiencia. No tenía dinero para grandes cursos. Lo único que tenía era internet, paciencia y disciplina. Pasó varias semanas viendo tutoriales gratuitos. Practicó todos los días aunque al principio sus vídeos fueran malos. Y aquí está la parte importante. No esperó sentirse lista. Empezó igual. Porque muchas personas destruyen sus oportunidades esperando el momento perfecto. Esperando saberlo todo. Esperando sentirse seguras. Y mientras esperan, otros avanzan. Rosa ofreció sus primeros vídeos a pequeños negocios del barrio. Cobró poco al inicio. Pero ganó experiencia. Luego recomendaciones. Luego más clientes. Y sin darse cuenta, había creado una fuente adicional de ingresos que no dependía de su salario.
Eso es exactamente lo que hacen las personas inteligentes con ingresos pequeños. Construyen habilidades que multiplican oportunidades. Porque cuando aprendes algo que resuelve problemas reales, el dinero empieza a seguir el valor que aportas. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. No necesitas convertirte en experto mundial en algo. Solo necesitas ser útil. Muchísimas personas ganan dinero simplemente porque saben hacer algo ligeramente mejor que el promedio. Editar vídeos básicos. Diseñar publicaciones. Organizar agendas. Responder mensajes. Tomar fotografías. Hacer uñas. Cortar cabello. Dar tutorías. Reparar cosas. Traducir textos. Hoy existen miles de pequeñas necesidades esperando personas que sepan resolverlas. Y la mayoría de esas habilidades pueden aprenderse muchísimo más rápido de lo que imaginas. Porque el problema nunca fue falta de oportunidades. Muchas veces fue falta de dirección. Y aquí aparece otro error financiero muy común. La gente gasta años enteros intentando parecer más rica, en vez de volverse más valiosa. Compran cosas para impresionar, pero no invierten tiempo en aprender habilidades que aumenten sus ingresos. Y eso crea un círculo peligroso. Ingresos bajos. Gastos altos. Ansiedad constante. Pero cuando desarrollas una habilidad útil, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir control. Empiezas a darte cuenta de que si puedes generar dinero fuera de un empleo tradicional. Y esa sensación vale muchísimo. Porque ya no te sientes atrapado. Por eso quiero que hagas algo importante. Elige una sola habilidad. No 10. Una. Algo simple. Algo que tenga demanda. Y comprométete a practicarla todos los días durante las próximas semanas. Aunque avances lento. Aunque al principio parezca difícil. Aunque nadie te aplauda. Porque las personas que cambian su situación financiera no suelen hacerlo con movimientos gigantes. Lo hacen acumulando pequeñas ventajas todos los días. Y mientras otros siguen consumiendo contenido vacío, ellos están construyendo herramientas que un día pueden cambiar completamente su vida financiera. No esperes sentirte listo. Porque la verdad es que casi nadie se siente listo cuando empieza. La mayoría de las personas que hoy ganan dinero con una habilidad comenzaron sintiéndose inseguras, confundidas y pensando que no eran suficientemente buenas. La diferencia es que empezaron igual. Y eso cambia todo. Porque hay algo que debes entender sobre el progreso financiero. La perfección no genera ingresos. La acción sí. Mucha gente pierde años enteros preparándose para empezar. Viendo tutorial tras tutorial. Comprando cursos que nunca termina. Esperando el momento ideal. Pero mientras esperan, otras personas menos preparadas ya están cobrando por hacer el trabajo. No porque sean mejores, sino porque tuvieron el valor de intentarlo antes. Y aquí está la parte poderosa. No necesitas que 100 personas crean en ti. Solo necesitas una. Un primer cliente. Una primera venta. Una primera persona dispuesta a pagar por algo que sabes hacer. Porque esa primera vez cambia tu mentalidad completamente. En ese momento entiendes que si puedes generar dinero fuera de un salario tradicional. Y cuando entiendes eso, tu forma de ver el dinero cambia para siempre. Ahora hablemos de algo que suena casi irreal para muchas personas. Ingresos pasivos. Muchos escuchan ese término y piensan en autos de lujo, personas millonarias o promesas falsas de Internet. Pero los ingresos pasivos reales son mucho más simples. Son pequeñas fuentes de dinero que siguen funcionando incluso cuando tú no estás trabajando activamente en ese instante. Y aunque al principio no generen grandes cantidades, tienen algo extremadamente poderoso. Te devuelven tiempo. Conocí a un contador llamado Marco que se dio cuenta de algo interesante. Todos los días sus clientes le hacían exactamente las mismas preguntas. ¿Cómo organizar facturas? ¿Cómo pagar impuestos? ¿Cómo ahorrar documentos? ¿Cómo evitar errores básicos? Al principio respondía individualmente a cada persona. Hasta que un día entendió algo. Si la misma pregunta se repite constantemente, entonces probablemente existe una necesidad que mucha gente tiene. Así que tomó una decisión inteligente. Escribió una guía simple respondiendo las dudas más comunes. Nada sofisticado. Nada perfecto. Solo información útil. La subió a Internet por un precio pequeño. Y ocurrió algo importante. Las personas comenzaron a comprarla. Primero pocas. Después más. Y aunque el dinero no era gigantesco, seguía entrando incluso cuando Marco estaba trabajando, descansando o durmiendo. Ese es el verdadero poder de los ingresos pasivos. No es hacerse rico de la noche a la mañana. Es construir pequeños sistemas que sigan generando valor sin depender completamente de cada hora de tu tiempo. Y aquí aparece una diferencia enorme entre las personas financieramente estancadas y las personas financieramente inteligentes. Unas solo intercambian tiempo por dinero.
Las otras construyen activos pequeños que siguen produciendo dinero con el tiempo. Puede ser una guía, un vídeo, un producto digital, fotografías, plantillas, un pequeño curso, incluso contenido en redes sociales. Y lo mejor de todo es esto. Hoy nunca había sido tan fácil empezar. Antes necesitabas oficinas, empleados o muchísimo capital. Hoy puedes crear algo desde tu teléfono. Pero aquí viene un error importante que debes evitar. Mucha gente quiere crear ingresos pasivos, sin crear valor primero. Y eso no funciona. El dinero aparece cuando ayudas a resolver problemas reales. Mientras más útil sea lo que haces, más oportunidades tienes de generar ingresos incluso mientras no estás trabajando activamente. Ahora escucha esto con atención. Tu primer producto no necesita ser increíble. Necesita existir. Porque otra vez, el perfeccionismo destruye más sueños financieros que la falta de talento. Muchísimas personas tienen ideas valiosas guardadas en su cabeza, pero nunca las publican. Nunca las venden. Nunca las intentan. Y por eso nunca descubren cuánto podían crecer. Empieza pequeño. Algo simple. Algo útil. Algo que resuelva un problema específico. Y deja que el mercado te enseñe el resto. Ahora quiero hablarte de otro punto crítico. Cómo aumentar tu valor dentro de tu trabajo actual. Porque muchas personas creen que trabajar más automáticamente significa ganar más. Y lamentablemente no siempre es así. Hay empleados agotados haciendo muchísimo esfuerzo, completamente invisibles. Y hay otros que aprenden a hacer visible su valor. Esa es una diferencia enorme. Porque el problema no es solo cuánto trabajas. El problema es si las personas pueden notar claramente el impacto que generas. Conocí a un joven llamado Felipe que trabajaba en una tienda de ropa. Ganaba poco. Y durante meses hizo lo mismo que todos. Atender clientes. Doblar ropa. Cobrar productos. Hasta que empezó a observar algo. Muchos clientes se iban confundidos porque no sabían qué talla elegir. Y eso hacía que algunos no compraran nada. Felipe pudo ignorarlo como hacía todo el mundo. Pero decidió hacer algo distinto. Comenzó a orientar mejor a los clientes. Les ayudaba a elegir tallas. Les daba recomendaciones rápidas. Les explicaba diferencias entre prendas. Y poco a poco ocurrió algo interesante. Las ventas comenzaron a mejorar cuando él estaba trabajando. Los clientes preguntaban por él. La tienda empezó a notar resultados. Y ahí está la clave. Felipe dejó de ser solamente alguien que cumplía horas. Se convirtió en alguien que aportaba valor visible. Eso es exactamente lo que hacen las personas que logran aumentar ingresos aunque comiencen ganando poco. No esperan únicamente que el tiempo pase. Buscan maneras inteligentes de volverse más útiles, más visibles y más difíciles de reemplazar. Porque cuando entiendes cómo resolver problemas, el mercado empieza a verte diferente. Y ese es uno de los hábitos financieros más poderosos que puedes desarrollar. El 43%. Piénsalo por un momento. Casi la mitad de las personas que se atrevieron a pedir un aumento, lo consiguieron. Y aún así, millones de personas jamás lo intentan. No porque no trabajen duro. No porque no aporten valor. Sino porque el miedo les hace creer que no merecen más. Pero aquí está la verdad. El mercado rara vez recompensa a las personas invisibles. Y eso no significa que tengas que presumir o convertirte en alguien arrogante. Significa que necesitas aprender a demostrar resultados. Porque cuando los números hablan por ti, la conversación cambia completamente. Conocí a un joven llamado Felipe que trabajaba en una tienda de ropa. Ganaba poco. Hacía lo mismo que todos. Hasta que empezó a notar un problema que nadie estaba resolviendo. Los clientes no sabían elegir correctamente sus tallas. Muchos terminaban frustrados. Otros devolvían productos. Y algunos simplemente no compraban nada. Felipe pudo ignorarlo. Pero decidió convertirse en la solución. Aprendió a tomar medidas correctamente. Aprendió cómo recomendar mejor ciertas prendas. Comenzó a ayudar a los clientes de forma más personalizada. Y poco a poco ocurrió algo interesante. Las personas empezaron a preguntar específicamente por él. Querían que Felipe los atendiera. Las ventas aumentaron. Los clientes regresaban. Y de repente ya no era solamente otro empleado. Era alguien que estaba generando resultados visibles. Eso es exactamente lo que hacen las personas que aumentan sus ingresos incluso comenzando desde abajo. No esperan milagros. Se vuelven útiles. Muy útiles. Porque en cualquier trabajo existen personas que solo cumplen tareas y personas que resuelven problemas. Y las segundas siempre terminan teniendo más oportunidades. Ahora escucha esto. No necesitas cambiar absolutamente todo de un día para otro. A veces una mejora del 20% cambia completamente cómo te perciben. Ser un poco más rápido. Un poco más eficiente.
un poco mejor tratando clientes, un poco más organizado. Ese pequeño margen puede convertirse en una diferencia enorme con el tiempo. Y aquí aparece otro error financiero silencioso. La mayoría quiere ganar más dinero, pero no desarrolla más valor. Quiere resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Pero el dinero normalmente sigue al valor que eres capaz de generar. Por eso las personas financieramente inteligentes desarrollan una obsesión positiva por mejorar habilidades, procesos y resultados. No porque amen trabajar más, sino porque entienden que mientras más problemas resuelves, más difícil es reemplazarte. Y ahora quiero hablarte de algo crítico. ¿Qué hacer con tus primeros ingresos extras? Porque aquí es donde muchas personas destruyen su progreso sin darse cuenta. Empiezan a generar un poco más de dinero. Y automáticamente aumentan sus gastos. Se premian demasiado rápido. Compran cosas para sentirse exitosos antes de construir estabilidad real. Y terminan otra vez en el mismo lugar. Ese es uno de los errores financieros más comunes en personas con ingresos pequeños. Confundir alivio emocional con crecimiento financiero. Sí, disfrutar tu dinero importa. Claro que sí. Pero el orden cambia completamente el resultado. Las personas que logran crecer financieramente suelen hacer algo distinto con sus primeros ingresos extras. Primero eliminan aquello que les está quitando dinero constantemente. Y aquí entra la deuda. Especialmente las deudas con intereses altos. Porque muchas personas creen que invertir siempre significa ganar dinero. Pero eliminar una deuda cara también es una inversión. De hecho, muchas veces es la mejor inversión posible. Porque cada mes que mantienes una deuda de tarjeta, préstamos o intereses abusivos, hay dinero saliendo silenciosamente de tu bolsillo. Dinero que podrías usar para construir. Conocí a un hombre llamado Jesús que tenía una deuda enorme en tarjetas de crédito. Pagaba intereses constantemente. Trabajaba duro, pero parecía que nunca avanzaba. Hasta que consiguió un ingreso extra. Y aquí está lo importante. No corrió a comprarse algo nuevo. No intentó aparentar éxito. Tomó una decisión inteligente. Eliminar la deuda primero. Le tomó meses. Pero cuando terminó, ocurrió algo poderoso. El dinero que antes desaparecía en intereses empezó a quedarse con él. Y por primera vez sintió algo que muchísimas personas nunca experimentan. Respirar financieramente. Esa sensación de que el dinero deja de escaparse todo el tiempo. Después viene otro paso extremadamente importante. Tu fondo de emergencia. Porque la vida siempre trae imprevistos. Se daña algo. Pierdes trabajo. Aparece una emergencia médica. Y las personas que no tienen un colchón financiero normalmente vuelven directo a las deudas. Por eso ahorrar para emergencias no es aburrido. Es protección. Es tranquilidad mental. Es libertad de reacción. Y aquí hay una estadística brutal. Millones de personas no podrían cubrir una emergencia pequeña sin endeudarse. Eso significa que viven financieramente al borde todo el tiempo. Y vivir así desgasta emocionalmente muchísimo más de lo que la gente admite. Por eso las personas inteligentes financieramente construyen estabilidad antes de buscar lujo. Primero seguridad. Después crecimiento. Y luego sí, disfrutan el resultado. Porque cuando tus ingresos pequeños empiezan a usarse estratégicamente, dejan de ser pequeños. Se convierten en herramientas. Luego les pidió que guardaran cada recibo durante 30 días. Y el resultado fue impactante. La mayoría estaba gastando muchísimo más de lo que creía. No porque fueran irresponsables. No porque fueran malos con el dinero. Sino porque nunca habían observado realmente sus hábitos financieros. Y aquí está algo importante que debes entender. El problema de la mayoría de las personas no es únicamente que ganan poco. Es que toman pequeñas decisiones diarias sin darse cuenta del impacto que tienen con el tiempo. Un café aquí. Un delivery allá. Una compra impulsiva porque me lo merezco. Una suscripción olvidada. Un gasto pequeño que parece inofensivo. Pero cuando juntas todos esos hábitos durante un año completo, descubres que no eran pequeños. Eran fugas silenciosas de dinero. Y eso cambia todo. Porque cuando ganas poco, cada decisión pesa más. Cada peso tiene una función. Cada gasto compite directamente con tu tranquilidad futura. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando ganas más dinero, sino cuando empiezas a ver tu dinero con claridad. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas algo simple. Antes de gastar cualquier cantidad, anótala. No importa si es $1. No importa si parece insignificante. Escríbelo todo. Porque la mayoría vive desconectada de su realidad financiera. El dinero entra y sale tan rápido que nunca se detienen a observarlo. Y cuando finalmente lo hacen, ocurre algo extraño. Su mente despierta. Empiezan a notar patrones. Empiezan a darse cuenta de cuánto gastan por ansiedad.
por aburrimiento, por costumbre, por presión social. Y eso nos lleva al siguiente punto. Existen gastos que parecen normales, pero en realidad son errores financieros disfrazados de rutina. El primero son las suscripciones invisibles. Aplicaciones. Servicios de streaming. Membresías que prometían cambiar tu vida y hoy ni recuerdas que existen. Cada una parece pequeña, pero juntas pueden convertirse en cientos de dólares al año. El segundo error es pagar constantemente por comodidad. El delivery porque no quieres cocinar. El Uber porque saliste tarde otra vez. La comida rápida porque estás cansado. Y escucha esto con atención. No es que esos gastos sean malos por sí solos. El problema es cuando se convierten en hábitos automáticos. Cuando tu dinero empieza a comprar comodidad diaria mientras tu futuro sigue igual. Porque ahí es donde las personas quedan atrapadas. Trabajan duro. Se esfuerzan. Pero todo el dinero extra se va en pequeñas recompensas instantáneas que desaparecen en horas. Y mientras eso ocurre, su libertad financiera se sigue alejando. Ahora bien, quiero que entiendas algo importante. No se trata de vivir miserablemente. No se trata de dejar de disfrutar la vida. Se trata de construir ingresos pequeños inteligentes. Ingresos que no dependan solamente de tu trabajo principal. Ingresos que puedas crear usando habilidades, objetos o conocimientos que ya tienes. Porque aquí está la gran diferencia entre las personas que avanzan y las que permanecen atrapadas. Las personas atrapadas solo trabajan por dinero. Las personas inteligentes hacen que pequeñas decisiones produzcan más dinero. Conozco a un joven llamado Andrés. Trabajaba en una tienda ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero un día hizo algo diferente. Abrió su armario y empezó a vender cosas que ya no usaba. Zapatos, ropa, un monitor viejo, unos audífonos olvidados. En 2 semanas ganó más dinero del que esperaba. Y lo más importante no fue la cantidad. Fue el cambio mental. Por primera vez entendió que podía generar ingresos sin depender completamente de su salario. Ese descubrimiento cambia vidas. Porque cuando entiendes que puedes producir dinero de formas distintas, dejas de sentirte atrapado. Y ahí comienzan las oportunidades. Algunas personas empiezan vendiendo objetos. Otras aprenden habilidades rápidas. Edición de vídeo. Diseño básico. Manejo de redes sociales. Tutorías. Reparaciones. No necesitas convertirte en experto en 3 años. Necesitas ser útil para alguien. Eso es todo. Vivimos en una época donde una habilidad sencilla puede convertirse en dinero en cuestión de semanas. Y aquí aparece otro error financiero enorme que casi nadie menciona. La mayoría, cuando gana dinero extra, lo celebra gastándolo. Compran algo. Se premian. Y vuelven exactamente al mismo punto. Pero las personas que progresan hacen algo distinto. Usan ese dinero para construir más ingresos. Compran herramientas. Aprenden algo nuevo. Invierten en algo que les permita ganar todavía más. Porque entienden algo fundamental. El objetivo no es parecer rico. El objetivo es construir libertad. Y la libertad casi siempre comienza con cantidades pequeñas manejadas inteligentemente. Pequeños hábitos. Pequeñas decisiones. Pequeños ingresos adicionales. Eso parece insignificante al principio. Pero cuando lo haces durante meses, todo empieza a cambiar. Tu estrés disminuye. Tus deudas bajan. Tu confianza aumenta. Y un día te das cuenta de algo increíble. Ya no sobrevives solamente con tu salario. Ahora tienes control. Y el control financiero vale más que aparentar riqueza delante de otras personas. Porque cuando controlas tu dinero, recuperas algo que la mayoría pierde sin darse cuenta. La paz mental. Y si hubo un hábito, una decisión o un paso específico de este vídeo que te hizo abrir los ojos, quiero que me lo escribas en los comentarios. Porque muchas veces, una sola idea puede cambiar completamente la dirección financiera de una persona. Tal vez descubriste cuánto dinero se te escapa en pequeños gastos diarios. Tal vez entendiste que el problema no era únicamente cuánto ganas, sino cómo administras lo que ya tienes. O tal vez fue la primera vez que viste que sí existen maneras inteligentes de generar ingresos extra incluso empezando desde cero. Y presta mucha atención a esto. La mayoría de las personas verá este vídeo completo. Se sentirá motivada durante unos minutos. Pensará, algún día voy a organizarme mejor. Pero mañana despertará y repetirá exactamente los mismos hábitos financieros que la mantienen atrapada. Seguirán gastando por impulso. Seguirán viviendo sin un plan. Seguirán intercambiando tiempo por dinero sin construir absolutamente nada para su futuro. Y eso es lo más peligroso de todo. La pobreza financiera casi nunca llega de golpe. Llega silenciosamente. En pequeñas decisiones repetidas durante años. Pero tú no tienes que seguir ese camino. Porque desde hoy ya sabes algo que muchas personas nunca entienden.
Los ingresos pequeños también pueden construir riqueza, si se manejan con inteligencia. No necesitas ganar millones para comenzar a transformar tu vida. Necesitas mejores hábitos, mejores decisiones y un sistema que haga que tu dinero trabaje contigo, no contra ti. Ahora mismo estás a una sola decisión de empezar a cambiar tu futuro financiero. Por eso quiero invitarte a dar el siguiente paso. Suscríbete para aprender cómo construir ingresos reales. Necesitas mejores hábitos. Gracias por estar aquí.